la rubiola, el citomegalovirus y la herpes simple. Empezando con el toxoplasma, pues vamos a tener que en su nombre es el Toxoplasma gondii, que es un parásito intracelular obligado. El problema que aquí tenemos va a ser una toxoplasmosis congénita, que es poco frecuente, pero realmente es muy grave. Lo de la frecuencia pues va a variar del lugar en el que nos encontremos. No va a ser lo mismo de un país a otro. Va a ser peligroso sobre todo en mujeres inmunodeprimidas y en fetos cuya madre haya tenido la infección aguda durante el embarazo. ¿Sí me están escuchando? Sí. ¿Se escucha bien o se escucha entrecortado? Sí, te escuchamos bien, perfectamente. Ok, gracias. Te escuchamos bien, Elsa. Gracias. Este tiene dos etapas, la felina y la no felina. La felina es la que se centra en el gato, que va a ser su huésped definitivo, y sus presas. Y aquí vamos a tener que se va a encontrar en los ositos no esporulados en las heces de este. En la no felina, los quistes tisulares que contienen los bradizoitos u quistes ingeridos son ingeridos por el huésped intermedio. Estos, al ser ingeridos, van a tener contacto con el ácido gástrico que los va a digerir y libera los bradizoitos. Entonces, estos van a infectar el intestino delgado y se van a transformar en taquizoitos. Estos se van a dividir de una forma rápida y van a infectar a las células y desarrollan quistes que se van a quedar inoculados en los tejidos. Tenemos que en México la prevalencia es del 40%, pero en la península aumenta porque este es un parásito que es le gusta más como los climas cálidos y húmedos. Entonces la península pues es un lugar donde tiene más prevalencia, con un 70%. Ok, entonces aquí les puse un cuadro que pues resume de los lugares donde se puede venir la infección. Tenemos que el definitivo va a ser el gato, entonces a través de sus heces pues pueden ser infectadas otras cosas, por ejemplo, los ratones, los cochinos y otros animales, ¿no? Igual se puede ser transmitido a través de alimentos infectados que tengan contacto con los areneros de los gatos o agua que esté igual contaminada. Los alimentos pues tienen que llevar un buen lavado, una buena desinfección, porque solo pasarlos por agua, esto no va a hacer que se desinfecten totalmente. También puede ser transmitido a través de las transfusiones sanguíneas. Y la transmisión placentaria. ¿Cuáles van a ser sus manifestaciones? Bueno, tenemos un cuadro clínico en la madre y también vamos a tener algunos efectos en el feto. Para empezar con la madre, esta puede presentar malestar general, fiebre, linfadenopatía cervical, astenia, anorexia. También puede tener un cuadro faringoamigdalar que es similar a la mononucleosis, fatiga, dolor de cabeza y muscular y también erupciones maculopapulares. Obviamente no tiene que tener todas estas presentes, ¿verdad? Pero sí podemos encontrar alguna de estas. Normalmente puede ser asintomático o con síntomas leves. Incluso a veces solo se llega a saber porque hay un aborto espontáneo en la mujer. En caso de personas inmunocompetentes, pues la infección inicial les va a brindar inmunidad y antes del embarazo, pues va a eliminar el riesgo. Si se da antes del embarazo, elimina que haya mayor riesgo de infección vertical. En personas inmunocomprometidas puede ser grave y la reactivación de esta puede causar lesiones en el feto. Y también puede causar una mayor tasa de partos pretérminos en menores de 7 semanas de gestación. Bueno, también tenemos que el riesgo de transmisión va a ser variable. Va a aumentar con el tiempo de la gestación y la probabilidad de que afecte, tenemos que en el primer trimestre, lo que es la transmisión no es mínima. Y hasta el tercer trimestre aumenta la probabilidad de que se transmita de la madre al feto. O sea, va a ser
la posibilidad de que se transmita va a ser más cuando sea en el último trimestre. Sin embargo, la afectación que esta infección va a tener en el feto va a ser inverso, o sea, va a ser más riesgo de que sea afectado en las primeras semanas, sobre todo en las menos de las 16 semanas de gestación. Y va a ser menor el riesgo de que él termine afectado en las últimas semanas. Va a ser más grave en las primeras 12 semanas de gestación y puede, como les había mencionado, ocasionar un aborto o las embriopatías graves. En el recién nacido podemos ver que puede tener un bajo peso al nacer, una hepatoesplenomegalia, puede tener ictericia o incluso anemia. A largo plazo le puede ocasionar un déficit sensorial, un retraso en su desarrollo en su sistema nervioso, y vamos a tener la presencia igual de una tetrada que es de SAVIM, que es el conjunto de convulsiones, la corioretinitis, calcificaciones intracraneales e hidrocefalia. En hasta el 4% llega a presentar secuelas neurológicas permanentes, muerte o ceguera bilateral. Y en caso de los asintomáticos, pues del 85% que lo son, solo el 20 o el 30% llega a tener una afectación ocular a largo plazo. El más frecuente va a ser la corioretinitis. ¿Cómo lo podemos detectar? Bueno, aquí tenemos en una detección serológica que se va a basar entre los anticuerpos IgG y los IgM. De acuerdo a ver qué tan probable es que sea aguda o que ya haya sido infectada antes del embarazo. ¿Me escuchan? Sí, Elsa, te escuchamos. Ok, gracias. Es que de repente como que falla mi internet, por eso les pregunto. Bueno, entonces, por ejemplo, les traje este cuadrito que ejemplifica bastante bien, ¿no? Porque te dice, pues si la IgG es negativa y la IgM es negativa, hay que reforzar las medidas de prevención y un control serológico mensual, porque probablemente pues no lo esté. Si la IgG es positiva, pero la IgM es negativa, entonces tenemos a una gestante inmune, entonces que no es necesario repetir las pruebas en esta. Si tenemos ambas positivas, es muy probable que sea una primoinfección materna y hay que puede tratar de la infección materna con IgM por IFI o la avidez. Tenemos que checar la avidez, ¿no? Y llevar un control ecográfico del producto. En el otro recuadro les ejemplifico que en el anticuerpos plasma se suele desarrollar entre las 12 a las 16 semanas después de la infección. Su pico va a ser entre los 1 a los 2 meses de esta y persiste toda la vida. Y dependiendo de su avidez, la avidez habla de la madurez del anticuerpo. Entonces, dependiendo de esta avidez, pues va a excluir la infección de 3 a 5 meses. Si la avidez es alta. Por eso cuando en el cuadro, en la segunda parte donde dice IgG positiva e IgM negativa, dice gestante inmune. O sea, es muy probable que esa infección pues le dio mucho antes de su embarazo y ya no tendríamos problemas. Y la IgM pues causa una infección aguda 10 días después y se vuelve negativo de 3 a 4 meses después y también puede persistir años. Bueno, aquí es otro cuadro que igual muestra los anticuerpos y en este caso tenemos igual la avidez, ¿no? Del IgG. De acuerdo a su índice de avidez, pues vamos a ver qué tan real es que sea una infección aguda. Por ejemplo, si es la alta avidez, como les había mencionado, es muy probable que tenga una infección antigua si resulta positiva, pero si tenemos una avidez baja de esta, pues es probable que sea una infección reciente. Vamos a ver que la IgM realmente no tiene
bueno, por lo que pude encontrar, no tiene un valor tan grande como la IgG, ya que esta se puede quedar por años. Entonces no nos daría un resultado muy verídico. Bueno, en el caso de la detección prenatal, pues va dirigido a las embarazadas que están inmunocomprometidas, incluidas aquellas que tienen una infección por VIH. Las embarazadas que tengamos una sospecha de que tengan toxoplasma y también embarazadas que se encuentren en un área de alta prevalencia de este, como podríamos mencionar la península. El diagnóstico en la infección fetal, pues tenemos que en el USG podríamos encontrar la esplenomegalia, hidrocefalia, calcificaciones cerebrales dispersas o hepáticas, ascitis, engrosamiento placentario, un intestino hiperecogénico o restricción del crecimiento. También podemos hacer estudios de líquido amniótico con una amniocentesis, pero esto se recomienda que sea mayor de las 18 semanas de gestación. Y pues nos da un resultado de más de 4 semanas después de la infección. Si la primera es negativa o es positiva, pero sin datos de raros que encontremos en el ECG, podemos repetir. Bueno, en el tratamiento vamos a tener dos regímenes. Vamos a ver primero en la prevención, pues se debe realizar siempre ante la seroconversión materna, ya sea que esté confirmada o que sea probable. Por ejemplo, cuando tenemos menos de 18 semanas de gestación, pero tenemos la sospecha de esta. Entonces aquí podemos dar la espiridamicina, 1 gramo vía oral cada 8 horas hasta el parto, si es que no se llega a comprobar alguna afección fetal. Esta pues no atraviesa la placenta y previene la infección hasta un 60%. Y se da, como les mencioné, pues infecciones agudas en las primeras etapas sobre todo. Ya después de las 18 semanas de gestación, o si tenemos la sospecha de esta infección, ya se puede hacer una combinación de la pirimetamina, que son 50 miligramos vía oral cada 12 horas por 2 días. Y luego de estos 2 días se cambia a 50 miligramos día. Hay que tener en cuenta que este es un medicamento teratógeno. Entonces, por esto vamos a recetar igual el ácido folínico, no ácido fólico, es folínico, que son 15 miligramos en día vía oral. Y también agregar la sulfadiazina, 75 miligramos kilogramo cada 12 horas vía oral. Y después de esto, vamos a pasar a 50 miligramos kilogramo cada 12 horas. Con un máximo de 4 gramos. Bueno, también tenemos un apartado de prevención. ¿Qué consejos le podemos dar a la mujer para prevenir en caso de que pues tenga riesgo de esto? Si tiene contacto con gatos, pues, o si vive no sé, si tiene algún gato en su casa o tiene algún contacto en algún momento con ellos, pues hay que decirle que ese contacto no sea tan estrecho a ellos, o sea, mantenerlos un poco lejos. Si tiene gatos esta persona, es aconsejable que siempre se mantenga dentro de la casa, que no permita que el gato ande por fuera. Y también que evite tener contacto con las heces de este. Por ejemplo, cuando tienen areneros, pues evitar que la mujer limpie esos areneros. Y si pues lo tiene que hacer, pues aconsejarle que use siempre guantes. En caso de la carne, no comer carne poco cocida, que siempre esté bien cocida esa carne, en mínimo a unos 65.5 grados durante al menos 20 minutos. Y pues
mencionarle que la congelación de esta carne sí reduce un poco, pero no elimina los oquistes. Así que de todas maneras siempre tiene que cocer bien la carne. Igual el uso de guantes cuando manipule esta y lavarse bien las manos después. Y tener perfectamente limpios todos sus utensilios con los que se haga la preparación. En el caso de los vegetales, pues igual usar siempre los guantes cuando tenga contacto, por ejemplo, si tiene un huerto o algo, o en su jardín maneja la tierra, igual que use guantes y que lave bien sus verduras antes de comerlas y también al manipularlos. ¿Tienen alguna duda o me quieren hacer un comentario acerca de todo lo que les mencioné? ¿Agregar algo? Entonces, lo importante sería en la prueba la IgG y la avidez, ¿no? Como te muestra Sí, ajá, maduración, sí, pues la que es una prueba avidez, antigua. sí. Sí, la avidez. Es más confiable una avidez alta de esta. Se hace pruebas en mujeres que estén en el área endémica o que tengan algún dato, ¿no? Exacto, ajá. Si, por ejemplo, si no hay sospecha, pero sabes que estás en un lugar endémico de eso, pues yo creo que es como aconsejable pues mandarles a hacer esas pruebas para poder descartar. Porque pues si es un lugar endémico, probablemente lo tenga. Entonces, Ok, Elsa, probablemente. gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo o preguntar algo? Bueno, vamos a pasar a la rubiola. La rubiola viene del togavirus. Este virus también es conocido como el sarampión alemán. Es una enfermedad vírica aguda que se transmite por las vías respiratorias. Ocasiona un exantema leve y es autolimitada. Su periodo de incubación es de 12 a 23 días. Y para poder contagiarse de esta, se requiere un contacto permanente y estrecho con la persona infectada. Por lo tanto, si una embarazada tuvo un contacto repentino con algún niño con rubiola que nada más lo vio en la calle o la saludó de repente, entonces muy probablemente no se haya contagiado. Tal vez esté asustada, pero por eso le deberíamos decir que pues es muy probable que no se contagie porque no ha tenido un contacto estrecho con ese niño. La transmisión se hace sobre todo por secreciones nasofaringeas, en un 80% en personas que sean susceptibles. Su incidencia máxima es sobre todo en invierno y primavera. Vamos a tener que 50% de estas personas contagiadas pues van a ser asintomáticas. Su periodo infeccioso es de 7 días antes de que se presente el exantema y persiste de 7 a 10 días, que también va a ser su máxima efectividad. El riesgo de transmisión de la madre al feto es elevado si es su primera infección. O sea, si no le había dado antes y no tiene esos anticuerpos contra este virus y ya embarazada le da la primera infección, entonces sí hay mucho riesgo de que infecte al feto. Y el riesgo pues de anomalías congénitas es parecido al toxoplasma, va a ser mucho mayor en las primeras 12 semanas de gestación que después. Ya al final, a las últimas semanas, si se llega a infectar la embarazada, pues el riesgo de que haya alguna anomalía congénita pues va a ser menor. Vamos a ver qué es esteratógeno en el primer trimestre. Va a crear un cuadro polimalformativo y tendremos el síndrome de la rubiola congénita. En este vamos a ver que hay un crecimiento intrauterino restringido, hepatoesplenomegalia, estenosis pulmonar, puede haber presencia de cataratas, macroftalmia, microcefalia, un defecto del tabique cardíaco o exantema petequial. Y también podemos ver presente luego una triada que se llama de Greg. La triada de Greg
Viene incluida la sordera, catarata y cardiopatía congénita. En el primer trimestre, si se llega a infectar, tenemos que de un 80 a un 90% va a haber defectos cardiovasculares, sobre todo en las primeras 8 semanas de gestación. También vamos a encontrar defectos oculares, alteraciones del sistema nervioso central, sordera neurosensorial y retraso mental en un 15% posterior, y también puede haber presencia de abortos espontáneos. Ya después de las 20 semanas de gestación, el riesgo ya no va a ser tan significativo a que presente malformaciones como en las primeras. Vamos a ver que al nacer el producto va a empezar a eliminar el virus por meses, así que va a ser una amenaza para otros que sean susceptibles, así que no hay que mantenerlo en contacto con otras personas porque podría contagiarlas. En caso de una morbilidad tardía, ya que pues recién nacido está infectado, puede presentar más tarde panencefalitis progresiva rara, diabetes mellitus, insulino dependiente y trastornos tiroideos. Ahora, el cribado que vamos a hacer, o sea, para prevenirlo, para hacer una detección temprana, pues es en las consultas preconcepcionales, ¿no? Tenemos que prepararnos por cualquier cosa. Si la mujer no está inmunizada, pues hay que vacunarla. Hay que darle esta vacuna y decirle que evite embarazarse al menos por 3 meses. O podemos realizar luego una detección de IG y ya no tendría que esperar los 3 meses. Vamos a tener presencia de exantema macular leve, que va a iniciar en la cara, ya que se contagie pues la mamá. Esta va a empezar en la cara y se extiende a las extremidades y al tronco. Podemos encontrar presencia de linfadenopatía en región suboccipital, también posauricular y cervical. Y ocasionales podemos encontrar artritis, conjuntivitis, artralgias, sobre todo en las mujeres adultas. Para el diagnóstico igual vamos a tener la determinación de anticuerpos IgM e IgG. Podemos aislar el virus en fosas nasales o igual hacer una prueba sanguínea por medio de la cordocentesis, sobre todo en mayores de 22 semanas de gestación. En secreción faríngea, en orina. También podemos hacer una prueba de PCR. Esta biopsia se recomienda entre las 10 y las 12 semanas de gestación. Se toma una muestra de las vellosidades coriónicas. También aquí se puede realizar una amniocentesis en mayores de 22 semanas de gestación, hasta 2 semanas después de la aparición de erupciones en la mamá. La IgM positiva o un ARN viral detectado por medio de la PCR nos permite confirmar el diagnóstico. E igual acá podemos encontrar una IgG de alta avidez y pues nos va a representar una infección en menos de 2 semanas, de 2 meses, perdón. Nos va a representar una infección que fue dada en menos de 2 meses. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Por ejemplo, si queremos hacer una amniocentesis. Aquí se van a hacer en infecciones primarias entre las 2 y 20 semanas de gestación. Si hay una infección de las 20 semanas de gestación. Y un marcador ecográfico que indica una sospecha de la infección. La IgM aparece al momento de la erupción y 15 días después del contagio y va a desaparecer de 2 a 3 meses. La IgG
aparece a los 7 o 9 días después del exantema y persiste positivo toda la vida. Por lo cual que en este caso la IgG pues no nos va a ayudar tanto a decir si es aguda. La que aquí nos va a servir va a ser la IgM. Actualmente pues no hay un tratamiento específico, sobre todo pues utilizamos la prevención. En la vacuna en los niños pues se da al año y a los 6 años y está contraindicada en las gestantes. Por eso hay que pedirles que si se les aplica la vacuna a las mujeres ya adultas que quieren concebir, pues esperen 3 meses mínimo. Puede haber una inmunoprofilaxis pasiva 5 días posteriores a la exposición. Vemos que si la mujer no tiene la inmunidad al virus y ya está embarazada, pues no podemos vacunarla, entonces hay que vacunarla en el puerperio inmediato para evitar que, pues, luego que se embarace, pues vaya a tener problemas. Y también, pues, como les mencioné, vacunar a las mujeres en edad fértil, lo que quieren tener un bebé. Y pues la lactancia no va a estar contraindicada tras la vacuna. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, un comentario, algo que agregar? No, está todo muy claro, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del citomegalovirus. Este es un virus perteneciente al herpes, es de ADN. Su transmisión igual va a ser por un contacto estrecho a través de orina, secreciones orofaringeas, leche materna, incluso lágrimas, secreciones genitales. También es de transmisión sexual. También se puede hacer por medio de trasplante de órganos o transfusiones sanguíneas. Tras una infección primaria de este virus, se va a volver latente con la reactivación periódica que se caracteriza por una eliminación viral. O sea, este virus se queda en los genes. Si por alguna razón las defensas bajan, se vuelve a reactivar. Entonces, la inmunidad materna no va a prevenir de las recurrencias y los anticuerpos maternos no previenen de la infección fetal. Sin embargo, solo hay del 0.2 al 2.2% se dan de las infecciones perinatales. Aquí vamos a ver que ya hay como un menor porcentaje de asintomáticos. Aquí hay un 30% nada más. Se presenta un cuadro pseudogripal, igual un síndrome similar a la mononucleosis. Tenemos faringitis, fiebre, linfadenopatías y poliartritis. Y también se encuentran alteraciones en las pruebas de función hepática, linfocitosis y trombocitopenia. Si es una infección primaria, como vimos en las anteriores, también va a haber mayor riesgo de que el feto esté infectado. Las tasas de transmisión por la infección primaria, de transmisión fetal por la infección primaria, van a ser igual mayor en el último trimestre, en el tercer trimestre, que en los primeros meses. Y muy parecido al de toxoplasma. Y la afectación fetal pues va a ser aún mayor en el primer trimestre, o sea, en las primeras semanas, que ya en los últimos. Las tasas de transmisión fetal por una infección materna recurrente son solo del 0.15 al 1%. Y puede tener una inmunidad adquirida naturalmente durante el embarazo.
Y esta inmunidad adquirida pues nos va a disminuir hasta un 70% el riesgo de infección congénitas por este virus en... ¿Quién me está silenciando? Perdón, fui yo. Ok, gracias. En el caso de el producto, la infección sintomática tiene una incidencia de 5 al 10% y podemos encontrar una restricción del crecimiento, microcefalia, calcificaciones igual intracraneales que como ya habrán escuchado, ya lo fui mencionando varias veces en lo anteriores, corioretinitis, igual retraso mental y motor, déficit neurosensorial, la hepatoesplenomegalia, que igual se repite, ictericia, anemia hemolítica y púrpura trombocitopénica. Y pues en lesiones frecuentes que se encuentran también está la hipoacusia progresiva, la microcefalia, que es sobre todo frecuente, retraso mental, la corioretinitis, la atrofia óptica, hidrocefalia y trastornos del esmalte dental. O sea, esto es como ya lo más frecuente que podríamos encontrar. Bueno, por medio de una ecografía podemos encontrar en el feto microcefalia, ventriculomegalia, calcificaciones, ascitis, los datos que ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Para el diagnóstico de la infección, también se hacen pruebas de IgG específicas para el citomegalovirus de suelos pareados en la fase aguda y la de convalescencia. La avidez de la IgG, como había mencionado antes, en este caso nos va a indicar una infección materna primaria mayor de 6 meses. Aquí aumenta, en los anteriores eran de 2, 3 meses, de 3 a 4 meses, y aquí va a ser mayor de 6 meses. En el estándar de oro, la prueba preferida aquí va a ser la de amplificación de ácidos nucleicos para el citomegalovirus proveniente de la muestra de líquido amniótico. Tiene una sensibilidad mayor en las primeras 6 semanas de infección y después de las 21 semanas de gestación. Bueno, aquí lo que podemos hacer sobre todo igual es una cultura de prevención más que nada porque pues ya no va a tener cura al momento de que esté embarazada e infectada. Entonces, para prevenir, las mujeres que sean seronegativas, que estén en contacto con niños pequeños o tengan hijos en guarderías, pues hay que evitar el contacto estrecho con estos, con niños de corta edad y tener las medidas de higiene, o sea, ser muy higiénicas, lavarse las manos, al igual que sus parejas. O sea, no solo ellas, sino también la pareja tiene que tener una higiene muy rigurosa. El tratamiento para las mujeres inmunocompetentes pues va a ser en sintomático. También mencionaba que podría haber una inmunización pasiva con la globulina hiperinmune específica el citomegalovirus en embarazadas con la infección primaria, que esto podría disminuir el riesgo en la congénita, lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Que hace un 70% menos el riesgo. Y podemos administrar valganciclovir 8 gramos día intravenoso por 6 semanas a neonatos con una enfermedad sintomática del sistema nervioso que se ha comprobado que previene el deterioro auditivo. Otras recomendaciones es no besar a los niños con los labios o las mejillas, que no compartan comidas, alimentos, bebidas, utensilios u objetos de higiene personal, especialmente sobre todo los cepillos de dientes con niños pequeños. Hay que hacer un lavado frecuente de manos con agua y jabón, tal cual estamos haciendo hoy en día. Usar guantes al cambiar los pañales, y si el niño se lleva juguetes a la boca, pues hay que tener un lavado frecuente de estos igual.
Y a pesar de que se llega a contagiar pues por la leche materna, pues no es creo que tan significativo porque no nos dice que suspendamos la lactancia materna, al contrario, dice que esta no se interrumpa. ¿Algo que quieran preguntar o agregar que haya faltado? Por mi parte no, Elsa. Ok, entonces vamos a verle, este es el último por mi parte, el herpes simple. Hola, Hola. ¿Quién habla? es el doctor Cantún, es el R4. Continúa tu clase. Ah, ok, gracias. Bueno, hablando del virus del herpes simple, vamos a ver que hay dos tipos principales, el tipo 1 y el tipo 2. En su mayoría el 1 no va a ser genital y va a prevalecer hasta el 66%. El tipo 2 va a ser genital y su prevalencia es hasta el 16%. Si hay una persona seronegativa, tiene un riesgo de 4 o 5% de adquirir ya sea el tipo 1 o el tipo 2. Y si son seropositivas para el 1, tiene un riesgo del 2% de adquirir el 2. Una vez que este virus se inocula, se replica y se desplaza hasta el sistema sensitivo, donde va a permanecer nervioso, latente. Entonces, se queda inoculado en el sistema nervioso. Tiene una vida lisogénica que se queda ahí tal cual y se reactiva. O sea, si la persona está inmunocomprometida o se encuentra debilitado su sistema inmune, este virus se puede reactivar. O sea, se queda ahí en el cuerpo por siempre, en el ADN. En la transmisión al feto recién nacido por contacto directo se da por medio de material infectado al momento del parto. Es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes y requiere un contacto directo e íntimo para ser contagiada. Su periodo de incubación es de 2 a 12 días del contacto inicial. El tipo 1 nos va a causar una infección subclínica en un 90%. Y hasta en el 10% podríamos encontrar solo una gingivostomatitis o una herpes labial. En sus manifestaciones vamos a tener presencia de vesículas eritematosas, dolorosas, que tienden a confluir y suelen romperse y originar costras y úlceras, pero no tienen una sobreinfección en estas. También podemos encontrar adenopatía inguinal bilateral y dolorosa. Cuando está presente una forma crónica, pues sus recurrencias clínicas o sus recurrencias clínicas o subclínicas son de menor intensidad y virulencia. En el caso de una transmisión vertical, o sea, de la madre al feto o del recién nacido al momento del parto, se puede dar al momento del parto. De su forma diseminada se da sobre todo en personas inmunocomprometidas y tendríamos la presencia de un feto con encefalitis, puede encontrar, en la madre que tenga una forma diseminada, que sean inmunocomprometidas, puede haber presencia de encefalitis, hepatitis o endometriosis postparto.
El riesgo de la transmisión vertical, pues igual va a tener una relación de acuerdo a las semanas de gestación y si hay presencia de anticuerpos maternos contra este y la vía de parto, que va a influir bastante. Vamos a tener 3 estadios de esta. El herpes genital primario o un primer episodio de herpes genital no primario y las infecciones recurrentes. Cuando es un herpes genital primario, vamos a tener la ausencia de los anticuerpos en 1 y su periodo de incubación va a ser de 1 a 26 días. Puede ser asintomático o incluso causar síntomas graves. Tendríamos lesiones herpéticas, síntomas sistémicos como fiebre, cefalea, malestar general, en molestias urinarias, como son la disuria y la retención, y también adenopatías inguinales, como les mencioné al inicio. Y la excreción del virus por el tracto genital se da por 3 meses. Si es un primer episodio de herpes genital no primario, pues vamos a tener presencia de anticuerpos previos del tipo 1 y síntomas que son de menor intensidad y menor duración. Si es una infección recurrente, pues tenemos que el virus está latente con la capacidad de ser reactivado y son episodios clínicos con episodios de excreción viral y posibles contagios. Para su diagnóstico, pues podemos mandar a hacer cultivos de lesión genital activas primarios, que tienen una sensibilidad del 80%, y se estudian por medio de una PCR. Las muestras se toman pues de la base de la lesión con una torunda, preferentemente pues de líquido que contengan las vesículas. Y si es por serología, tenemos en cuenta el anticuerpo IgG, que aparece de 1 a 2 semanas después de una infección primaria y va a persistir. En tratamiento de la primoinfección, podemos dar aciclovir de 5 a 10 miligramos kilogramo cada 8 horas o valaciclovir 1 gramo cada 12 horas por 7 a 10 días. Y si es un episodio grave, podríamos darlo intravenoso. Este tratamiento se da a partir de las 36 semanas de gestación hasta el día del parto. Complementario a la cesárea, porque se recomienda sobre todo que se haga una cesárea en vez de un parto vaginal para evitar el contagio. Si es una infección recurrente, pues recordemos que las manifestaciones son leves y sus duraciones son cortas, menos de 7 días. Entonces aquí damos una pauta supresora con aciclovir, el mismo esquema que les mencioné en la primera infección, o el valaciclovir 500 miligramos a partir de las 36 semanas de gestación. En caso de una lesión activa o antecedentes de una infección activa en el tercer trimestre o 6 semanas previas, se recomienda una cesárea electiva. Y no están contraindicados en este caso procedimientos invasivos transabdominales. Y ya, ¿algo que quieran agregar o preguntar? ¿Me escuchan? Sí, todo claro. Ok. Hola, buenas tardes. ¿Esa es toda la clase? ¿Ya terminaron? ¿O falta que hable alguien más? Sí, falta mi compañero con sífilis y VIH, pero tuvo un problema con su internet, se le fue y creo que no ha logrado conectarse. Qué conveniente, ¿verdad?
Bueno, no te preocupes. Entonces, fue la parte que te tocó, ¿verdad? Soy el lector sabido, yo me quedé a, Sí. pues, a ver la clase, ¿no? Como les dijo la Ah, doctora Garrido, y ahorita está Ok, en la toco con múltiples urgencias. sí. Bueno, realmente yo creo que te voy a dar una crítica respecto a tu presentación, de Sí. lo poco que ¿Quiere que realmente... lo vuelva a transmitir? Para que lo... No, Ah, ok. no, hay ciertas cositas. Son recomendaciones más que nada. De manera inicial, creo que sería bueno que ya son estudiantes de quinto año, pronto van a ser internos y eventualmente en la vida van a hablar en las presentaciones. Siempre es bueno que referencien todo lo que están hablando, ¿sí? Yo sé que son estudiantes de quinto que tienen un libro base, pero todo lo que hables siempre trata de referenciarlo, ya sea abajito en la presentación, idealmente, ¿no? Otra cosa, cuida mucho la redacción. Hay una diapo que decía Rubiola por aquí, y es Rubiola, ¿sale? No lo digo de manera malvada, sino realmente porque todo lo que presentes Sí, tiene sí, me di que cuenta, estar disculpe. Sí, sí lo o vi. sea, no estoy diciendo de mala manera, ¿sale? No, sí, sí, yo sé. Gracias. Sí lo vi. Eh, Realmente el tema me pareció bien dado, o sea, al nivel en el que están, estuvo puntual, o sea, abarcaste lo que tenías que abarcar. Sí me hubiera gustado un poquito de algunas diapos, por ejemplo, que se prestaban a que fueran más explicativas, como por ejemplo cuando hablaste de totoplasmosis, la parte del ciclo de replicación y de toxoplasma, pues ya lo vimos en Infecto, ¿no? Pero pues igual lo pudiste haber puesto en un esquemita, por ejemplo, y te ahorrabas tanto texto. Pero en general está bien. O sea, lo que comentaste son cosas muy puntuales y yo creo que lo importante acá es saber que el TORCH no se pide de manera rutinaria a todas las pacientes. Es una prueba que se debe hacer cuando se tiene la sospecha diagnóstica de que una paciente pueda presentar alguna de estas alteraciones. Como bien mencionaste, algo que tienen en común varios pacientes con esas infecciones son alteraciones hepáticas, ¿sí? Entonces, igual pacientes que cursan con ictericia, que tienen algún tipo de alteración hepática en las pruebas funcionales, pues igual a veces, no siempre, como les dije, no tan de rutina, pero siempre es bueno tener esa sospecha diagnóstica en el fondo de la cabeza, ¿sale? Otra cosa, en cuanto a los hallazgos perinatales, eso yo creo que es igual algo muy importante que deben tener en cuenta, tanto para su formación como para la vida, es pregunta de NARM, siempre es pregunta de NARM, cuáles son los hallazgos clásicos de la toxoplasmosis, cuáles son los hallazgos clásicos de la rubiola. Por ahí mencionaste, a ver, ¿quién me sale por aquí? ¿A quién le puedo preguntar? Leonel, no sé si sabes cuál es la diferencia entre las calcificaciones que va a causar la toxoplasmosis y las que ocasiona el citomegalovirus. No, doctor, no sé, no recuerdo. Es una paciente grave. Les manda saludos el doctor Cantón. ¿Alguien lo sabe? Creo que la que expuso sí lo mencionó. ¿Se refiere que unas pueden ser cerebrales y otras hepáticas? No, te estoy hablando de las intracraneales. Ah, ok. Esas calcificaciones es muy puntual la diferenciación entre las calcificaciones de la toxoplasmosis. Dicen los doctores aquí que va a venir a entrenar. Bueno, eso, ¿qué otra cosa igual es muy importante? Hablaste de las triadas, ¿no? Creo que mencionaste por ahí, a ver si por aquí tengo la diapo en la que mencionaste la triada de Gregg. Si alguien Sí. me puede decir en qué consiste esa triada. A ver, ya. ¿Se la digo, doctor? Que la sepa. Catarata y cardiopatía. Están vistos. ¿Me escuchan? Se escucha abajo.
Tatiana, pusiste en sordera, catarata y cardiopatía. No sé si estoy bien. Sí. Exacto. Sí, hay que recordar que en la rubéola congénita, lo que siempre, los hallazgos más característicos son bebitos que van a tener meningitis, van a tener ventriculomegalia, van a tener calcificaciones. Y también algo muy importante es que más que nada tienen compromiso del sistema nervioso central, ¿sale? Entonces, yo en cuanto de todo lo que abarcaste, el tema de herpes es importante, pero yo creo que donde hay que hacer un poquito más de énfasis es en la parte del citomegalovirus y en la parte de la rubiola, más que nada que son enfermedades que tienen una repercusión en cuanto al bebé, ¿no? Y la infección vertical. ¿Alguien me podría decir, hablando de toxoplasmosis, qué tanto riesgo hay de infección vertical? ¿O cuándo es peor? Si es en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. ¿Cuál es la mayor afectación fetal? Del embarazo, pues. Tercer trimestre, ¿no? Tercer trimestre. ¿Por qué? Mientras más temprano era peor para el feto. Exactamente. O sea, por eso es importante, ¿no? Porque usualmente pacientes que están infectadas con toxoplasmosis son pacientes que van a tener síndromes de abortos, o pueden tener las malformaciones, porque acuérdense también que toda la formación del bebé es en el primer trimestre. Cuando ocurre la infección en el tercer trimestre, incluso la literatura reporta que los fetos pueden ser fetos completamente normales, nada más que pues van a tener el antecedente de la infección como tal, pero no hay pues un desenlace adverso del embarazo, como en el caso de un aborto, ¿no? Es lo importante. Y pues no sé si revisaron qué tema va a dar su compañero que no se conectó, VIH y qué más. Sífilis, doctor. Ah, ok. Bueno, y no les voy a preguntar de eso porque pues no lo hemos revisado ahorita, pero yo creo que igual de todos los temas que iban a ver hoy, VIH es uno de los más importantes. Me imagino que con la doctora Garrido lo verán después, pero si no lo leyeron, léanlo, estudienlo, es muy importante y le digo, sirve tanto para la vida como para el ENARM, les va a funcionar. Entonces, pues por mi parte sería todo. Realmente la clase considero que fue una buena clase al nivel en el que están. No tuvo mucha paja, la verdad yo esperaba, al principio pensé que iban a hablar de cosas pues así todo sacado del libro, ¿no? Y leído, pero sí estuvo bien explicado, diste varios ejemplos, entonces yo creo que estuvo bien, ¿sale? Nada más, refuercen un poquito eso en cuanto a las manifestaciones en el bebé y en cuanto a algo que mencionaste, creo que hablaste de vacunación también. Sí. Y es muy importante también saber qué vacunas pueden utilizar las embarazadas. Eso ya lo han visto, me imagino, que son de quinto año. Eso se ve desde cuarto año. Pero es bueno saber que si tenemos una paciente que fue vacunada de rubiola, pues hay que darle la consejería de que no se debe embarazar. Y creo que nadie pusiste ahí que el mínimo debe ser 3 meses. Pues son cositas que a veces podemos creer que no tienen importancia, pero hay que tenerlas en cuenta siempre. Ustedes eventualmente serán pasantes, serán médicos generales y estarán en contacto con estos pacientes y un error de algo que no consideramos tan importante pues puede tener. No se le escucha, doctor. Bueno, les digo que por mi parte sería todo. No sé si Ok. alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Sí, doctor, en las calcificaciones preguntó la diferencia entre toxoplasma y ¿cuál? Y el citomegalovirus. Ok. Están en su compu, o sea, no nos hagamos patos, googleen la respuesta. Todo el mundo lo hace, yo también lo hago, todos lo hacemos. Pero que lo aprendan y que lo digan. No es cierto, yo no. El doctor no, porque sabe todo. Pero esa es una pregunta clásica y por eso fue la primerita que les hice, porque es muy ligada a este tema. Cuando te da el tiempo de
¿Vas a tu casa? Está bien, porque vas a estar bien. Oye, vengo estaba cuando me quedaba, estaba como el meme de tierra, la abuela que está como, yo comiendo. Ah, sí. Porque ¿dónde está? Siguen ahí, siguen vivos. Sí, doctor. Estaba buscando las clasificaciones. Sí, doctor, estamos buscando lo de las Ok. diferencias en las clasificaciones. Que me quedé solito. Ya valorado, por la clase no importa. Bueno, les doy chance que lo busquen. Ya. Están ahorita les preguntaron. Pero esa nota más. Doctor, ¿Están oyendo? Se les habla. Sí. A ver, déjame ver la última parte. No, o sea, sí tenían por. No, Albert. Pero bueno, como ya son y media. Ok, va a quedar pendiente, chicos, entonces la pregunta que les hizo el doctor. Y mañana continuamos, digo el lunes, perdón, continuamos con VIH y los que nos faltan, ¿vale? sí, doctora. Sí, Perfecto. doctora, gracias. Listo, entonces nos vemos el lunes, excelente fin de semana. Cuídense, no les digo pórtense bien porque a su edad es imposible, pero ya saben, si se portan mal, cuídense bien. Listo. Sí. Gracias, Sí, doctora. Buen día. Ay, Buenas chicos, tardes. Cuídense. quiero mis muchachos, ¿no? Sí. Adiós,